Buenos días y llegamos al último seminario de endocrinología, el seminario número 6. En esta oportunidad hablaremos de hormona de crecimiento y el factor de crecimiento insulino-símil tipo 1, IGF-1. Estos son los tópicos que vamos a ver hoy. Vamos, como siempre, a iniciar con los objetivos. La idea es que ustedes conozcan la estructura de la hormona de crecimiento y del IGF-1, cómo son sus receptores, la regulación de las hormonas, tanto de IGF-1 como del factor, sus funciones y, como siempre, vamos a hacer un correlato clínico. ¿Cuáles van a ser mis objetivos? Que conozcan la estructura, la regulación de la secreción y principales funciones de la hormona de crecimiento, puntualizar la importancia del factor de crecimiento insulino-símil tipo 1, de ahora en más IGF-1, comprender los gráficos de crecimiento y utilizar los elementos fisiológicos para realizar la evaluación de la hormona de crecimiento tanto en situación de exceso como déficit. Entonces, comenzamos diciendo que la hormona de crecimiento se sintetiza en las células somatotropas que representan el 35 a 45% de las células de la adenohipófisis. Ya habíamos mencionado, cuando vimos prolactina, que teníamos un gen común tanto para prolactina como para GH y también para lactógeno placentaria. Hay unas células más primitivas que son las células mamosomatotropas que expresan tanto prolactina como GH. Es un péptido de 191 aminoácidos y generalmente, y esto lo vieron en generalidades, sabemos que tanto las proteínas como los polipéptidos circulan libres, pero la característica de GH es que puede circular unido a un receptor, y ese receptor no es otra cosa que esa proteína, perdón, no es otra cosa que el receptor de GH, la porción extracelular del receptor de GH. Se une a un receptor de membrana, acá lo vemos, entonces cuando circula, va a circular, digamos, es como que hay un clivaje de este receptor y va a circular unida a esta porción del receptor. Pero supongamos que la hormona llega libre, se va a unir a este receptor que está muy bien dibujado, ¿sí? Y una vez que se une, el receptor va a sufrir un cambio conformacional que va a favorecer la fosforilación de las JAK proteínas. Estas JAK lo que van a hacer es desencadenar diferentes o estimular diferentes vías. Y puede estimular la vía de la STAT, donde su función va a ser estimular la síntesis de IGF-1, la SHC-MAC quinasa, donde se estimula la proliferación celular, la vía del sustrato de receptor de insulina a través del inositol 3 quinasa, que estimula todo el metabolismo de la glucosa. También otra vía, sí, que es la CoA, donde se van a estimular la proliferación de genes nucleares, y también la vía MEC, ERK, CIFOX, donde va a estimular o producir cambios citoesqueléticos. Entonces, la hormona de crecimiento, como la prolactina, pertenece a las familias de las JAK-STAT proteínas, ¿sí? Ese tipo de receptores, una superfamilia. Y la característica, siempre hay una excepción que confirma la regla, la GH circula unida a una proteína que no es otra cosa que la porción extracelular de su receptor. Cuando hablamos del eje, y no se desesperen, vamos a ir viendo todo, es importante saber que es un eje que está ampliamente regulado por factores estimuladores
y también por factores inhibidores. Lo primero que quiero que hagamos es repasar el eje. Entonces, a nivel hipotalámico, vamos a tener neuronas que van a producir el factor o la hormona liberadora de GH, la GHRH. La misma va a estimular, tiene receptores a nivel de los somatotropos y va a estimular la liberación de GH. Pero también a nivel hipotalámico se va a sintetizar somatostatina. La somatostatina tiene 5 diferentes receptores. Son el receptor de somatostatina tipo 1, 2, 3, 4 y 5. En los somatotropos van a predominar los tipos 2 y 5. La función de la somatostatina es inhibir la síntesis y liberación de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Es el más potente inhibidor para la síntesis y liberación de GH. Bien, una vez que se libera GH por los somatotropos, recuerden que son las células más abundantes de la adenohipófisis, esta GH va a circular, como vemos, unido a una proteína, que se denomina proteína que une GH, es decir, la GHBP. Recuerden que no es otra cosa que la porción extracelular del receptor de insulina, de GH, perdón. Vamos a tener que principalmente, y son 3 funciones que no nos podemos olvidar, va a actuar principalmente en 3 economías. Una es a nivel del tejido graso y va a favorecer la lipólisis. Es catabólica a nivel de las grasas, de los lípidos, ¿sí? Por otra parte, puede actuar a nivel del hígado, y a nivel del hígado lo principal que va a hacer es estimular la síntesis de IGF-1, del factor de crecimiento insulino símil. También va a estimular la síntesis de una de las proteínas que une al IGF-1. Y la GH también va a actuar en hueso y músculo, estimulando el crecimiento. Entonces, estas 3 funciones no podemos no conocerlas, ¿sí? Vamos entonces de nuevo para que quede muy claro. A nivel hipotalámico se va a liberar la hormona estimuladora o liberadora de GH, la GHRH, que va a actuar, que va a tener receptores sobre los somatotropos, estimulando la liberación de hormona de crecimiento. También a nivel hipotalámico se va a sintetizar y secretar somatostatina. La somatostatina, a través de sus receptores tipo 2 y 5, que están presentes en los somatotropos, van a inhibir la liberación de GH. La GH es el polipéptido que confirma la regla. Circula unido a una proteína, ¿sí? La GHBP, proteína que une GH, que no es otra cosa que la porción extracelular de su receptor. Va a actuar principalmente en 3 economías. A nivel de hígado, ¿sí? Que se une a su receptor, va a estimular la síntesis de IGF-1, y esto lo habíamos visto, ¿sí? Lo habíamos visto, perdón, acá, ¿sí? A través de la estimulación de su receptor, va a estimular, ¿sí? La síntesis de IGF-1 a nivel hepático. También estimula a nivel del tejido adiposo su catabolismo, estimula la lipólisis, ¿sí? La degradación de los lípidos, de las grasas. Y a nivel de hueso y de músculo, estimula el crecimiento. Y el estímulo a nivel de hueso y músculo, lo va a hacer junto
con el IGF-1. Acá lo estamos viendo, ¿sí? Donde se une IGF-1 a su receptor, GH a su receptor. El crecimiento, entonces, entre otras cosas, dependerá tanto de la hormona de crecimiento como del factor de crecimiento insulino-símil. Entonces, de esta manera vimos el eje. Ahora vamos a ver qué estimula y qué inhibe al eje. Estimula entonces la liberación de GH, el sueño profundo, ¿sí? Es importante. Ustedes recuerden que, por ejemplo, los bebés, los chicos, tienen un sueño profundo más importante que el adulto. Y en parte, ya verán en neuro cuáles son sus funciones, pero una de ellas también va a ser el crecimiento, estimulando la liberación de GH. Los alfa-adrenérgicos, la noradrenalina, las catecolaminas, a través de los receptores alfa-adrenérgicos, vamos a ver que también es un potente estimulador y el mecanismo ya dentro de unos segunditos se los voy a explicar. El ayuno, sí, porque el ayuno es sobre todo prolongado, no solamente es una situación de estrés, sino que también puede favorecer la hipoglucemia. Y la hipoglucemia es un muy potente estimulador de la hormona de crecimiento. Los aminoácidos como la arginina también estimula la liberación de hormona de crecimiento. El estrés agudo, es decir, aquel que está relacionado con las catecolaminas, también lo estimula. Los esteroides sexuales, tanto estrógeno como testosterona, estimulan la liberación de GH. Y vamos a ver que la grelina, que es una hormona de 28 aminoácidos que se sintetiza en estómago, también estimula tanto la liberación de GH-RH como la liberación de GH. ¿Qué va a inhibir la secreción o al eje GH-IGF-1? Bueno, la obesidad porque hay aumento de ácidos grasos, porque también hay hiperglucemia, estimula, suprime a la liberación de GH. ¿Sí? Y vamos a ver que aparentemente también estaría relacionado con un aumento de somatostatina. Los beta-adrenérgicos, los receptores beta-adrenérgicos, también estimulan, en realidad vamos a ver que estimulan a somatostatina, y somatostatina va a inhibir la liberación de GH. Los ácidos grasos sí actúan directamente inhibiendo la liberación de GH, lo mismo que la hiperglucemia. Con respecto a los glucocorticoides en dosis bajas favorecerían el estímulo de GH, pero en altas concentraciones inhiben a la hormona de crecimiento. Y por último, ya vimos que IGF-1 inhibe GH, o sea, inhibe la liberación hipofisaria, pero también estimula a somatostatina, y al estimular somatostatina también inhibe la síntesis y liberación de GH. Entonces, es fundamental que conozcamos quiénes estimulan a la hormona de crecimiento o al eje y quiénes inhiben a la misma, porque cuando veamos el déficit o el exceso, vamos a utilizar estos componentes para evaluar el eje, ¿sí? Por lo tanto, ustedes lo deben conocer, es algo fisiológico que lo utilizamos en la práctica. Así que vamos de nuevo con los estimuladores e inhibidores. Dijimos, el sueño profundo estimula la liberación de GH. Los alfa-adrenérgicos, sí, vamos a ver que en definitiva también estimulan GH, ya vamos a ver su mecanismo, el mecanismo de noradrenalina. El ayuno,
la acetilcolina también estimulan la liberación de GH. Los esteroides sexuales estimulan, tanto estrógenos como testosterona, estimulan la liberación de GH. Los aminoácidos como la arginina y la hipoglucemia son potentes estimuladores de GH, y la grelina, como les dije, va a actuar a dos niveles, estimulando la liberación de GH y también del GHRH. Inhibidores o que suprimen a este eje tenemos la obesidad que se acompaña de aumento de ácidos grasos que inhiben en forma directa, lo mismo que la hiperglucemia, la secreción de GH, el IGF-1, que vimos que inhibe a GH, pero también estimula somatostatina. Los beta-adrenérgicos estimulan a somatostatina, y también el déficit de hormonas tiroideas va a inhibir la liberación de GH, y el exceso de glucocorticoides, o sea, en dosis suprafisiológicas, también me inhibe la liberación de GH. ¿Qué sucede con IGF-1? Bueno, la desnutrición, las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas alteran la síntesis y secreción de IGF-1. Es muy importante entonces porque desafortunadamente muchas veces en la práctica, en pediatría, podemos encontrarnos con esta situación, ¿sí? Entonces la desnutrición, enfermedades agudas, que puede ser parásitos, por ejemplo, o una neumonía, o etcétera, sí pueden alterar la secreción de IGF-1, lo mismo que enfermedades crónicas, por ejemplo, una enfermedad celíaca, una diabetes mal controlada, desafortunadamente alteraciones muy importantes a nivel del hígado, del riñón, también pueden alterar el crecimiento, y en parte es por el déficit de IGF-1. Bien, les había prometido que les iba a contar qué sucedía con los receptores alfa y los receptores beta, y esta diapositiva me la concedió el doctor Ponzo y me parece súper clara, ¿sí? La noradrenalina, ¿sí?, en altas concentraciones, sobre todo va a estimular a los alfa-adrenérgicos, y los alfa-adrenérgicos lo que hacen es inhibir somatostatina. Si yo inhibo al inhibidor, voy a favorecer la secreción de GH. Mientras que en bajas concentraciones, la noradrenalina se va a unir a los beta-adrenérgicos, y los beta-adrenérgicos estimulan a somatostatina. Si yo estimulo a somatostatina, voy a disminuir las concentraciones de GH. Queda claro, y estos fueron los primeros experimentos, donde se ve la relación, la secreción coordinada entre GH, GHRH y somatostatina. Empecemos por el principio, por arriba, vemos que cuando la somatostatina está baja, hay un aumento de las concentraciones de GHRH, y esto también se observa que hay un aumento de la hormona de crecimiento. Claramente vemos entonces cómo somatostatina inhibe a GH, mientras que el GHRH estimula a la hormona de crecimiento. Algo que me pareció muy interesante es que veamos que existe un dimorfismo en la secreción de GH. Por ejemplo, los varones tienen un crecimiento somático mucho más importante que las mujeres. Tienen picos mayores con mayor amplitud, ¿sí?, en la secreción de GH. La frecuencia de pulsos es menor, y si mido en general, las concentraciones de GH van a ser menores en el hombre
que en la mujer. En la mujer, al contrario, vemos que los picos tienen una amplitud menor, y acá lo estamos viendo, que hay mayor frecuencia de pulsatilidad, mucho más frecuente, y en definitiva, los niveles basales de hormona de crecimiento son más altos que en el hombre. Y vamos a ver también las consecuencias que van a tener, por ejemplo, cuando medimos IGF-1. Bien, visto de otra manera el eje y un poco más completo, ¿sí? Vemos entonces que las neuronas de somatostatina van a inhibir al somatotropo a nivel de la hipófisis y por lo tanto la liberación de hormona de crecimiento. Y por otro lado tenemos las neuronas de GH-RH que, como siempre decimos, prevalece un tono estimulador sobre las hormonas hipofisarias. Si yo cortara el tronco, habría una disminución de GH. Salvo en qué hormona que vimos juntos. Muy bien, en prolactina, ¿sí? Recuerden que prolactina tenía un tono inhibidor. Entonces, GH-RH va a estimular la síntesis y liberación de hormona de crecimiento. Por un lado, la hormona de crecimiento estimula la síntesis de IGF-1 y vemos que el IGF-1 inhibe, ¿sí?, la síntesis y secreción de GH. Bien, acá tenemos la grelina. Dijimos que es un péptido de 28 aminoácidos que se sintetiza en estómago y vemos que la grelina, por un lado, estimula en forma directa a GH y por otro lado también estimula a GH-RH. Y si esto también fuera poco, también grelina va a estimular a un neuropéptido, que es el neuropéptido I, que estimula el apetito. ¿Sí? La grelina es orexígena. Volvamos entonces, eso ya lo van a ver en la clase de conducta alimentaria. Volvamos entonces a GH, vemos que GH dijimos que a nivel del tejido adiposo producía lipólisis, ¿sí? Era catabólica. Y ese aumento de ácidos grasos lo que hace es inhibir, y acá lo ven, en forma directa la síntesis y secreción de GH. Es como que ella misma, a través de este mecanismo indirecto, ¿sí?, a través de la lipólisis y aumento de ácidos grasos libres, inhibiría su propia secreción. Asimismo, vemos que el tejido adiposo también va a sintetizar leptina. Leptina es una hormona anorexígena, ¿sí?, y lo que hace leptina es estimular GH y a la vez inhibe este péptido, el neuropéptido I, que dijimos que era orexígeno. Y por último, sí, lo que vamos a ver es que GH puede regular su propia secreción porque GH, miren la flechita, lo que hace, sí, es estimular directamente a la somatostatina, a su inhibidor, y de esta manera también regularía el eje. Muy bien, este gráfico es uno de mis preferidos para evaluar cómo es el crecimiento, y vamos a ver acciones directas e indirectas de la hormona de crecimiento sobre el crecimiento óseo. Y entonces, repasemos como siempre, GH, la hormona de crecimiento, se sintetiza y se libera por los somatotropos a nivel de la adenohipófisis, que representan entre un 35 y un 45% de las células de la adenohipófisis.
GH dijimos que estimula la síntesis y secreción de IGF-1 a nivel del hígado. Pero no solo va a estimular a la síntesis y secreción de IGF-1, sino que también va a estimular la síntesis y secreción de la proteína que se va a unir al IGF-1, que es la IGF-BP3. ¿Lo ven? ¿Lo ven claramente acá? Cómo sintetiza y va a secretar la IGF-BP3. Y también estimula la síntesis y secreción de una cialoproteína. Ven las formitas, ¿no? Juntos van a formar un complejo. IGF-1, ¿lo ven? La IGF-BP3, acá está, y la cialoproteína. Van a formar un complejo que lo que hace este complejo es evitar que diferentes proteasas que se ubican en el espacio intracelular puedan degradar y de esta manera alterar la vida media del IGF-1. Entonces, una vez que sí, que el IGF-1 llega a su destino, ¿sí?, van a desprenderse entonces de la IGBP3 y también de la cialoproteína. Y acá lo vemos a el IGF-1. Vamos a ver que el IGF-1 va a actuar en forma autócrina, acá lo vemos, y también parácrina. Y cuando hablamos entonces del crecimiento, vemos que la GH estimula la diferenciación de las células. El IGF-1, como bien dice su nombre, factor de crecimiento, va a favorecer todo lo que es la expansión clonal. Y para la maduración de la placa de crecimiento, no solamente va a participar GH e IGF-1, sino también hormonas tiroideas representadas por la T3. Esto también lo vieron conmigo. T3 es la hormona activa, la que va a actuar sobre el receptor, y habíamos dicho que estimula todo lo que es el crecimiento lineal óseo y que también estimulaba todo lo que era la dentición. Y ya habrán visto que los esteroides sexuales también favorecen el famoso estirón, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de crecimiento, si bien es fundamental la presencia de GH y de IGF-1, también tenemos la presencia de hormonas tiroideas, de T3 y de los esteroides sexuales. Bueno, estuvimos hablando de IGF-1, del factor insulinosímil, pero ¿qué es el factor y por qué su nombre indica, es este, ¿sí? Insulinosímil? Y tenemos que saber que el factor de crecimiento insulinosímil está formado, al igual que la insulina, por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, unida por puentes disulfuros y también con una conexión con un péptido C, casi igual a la insulina. Es más, el IGF-1 tiene 70 aminoácidos y comparte una homología con la insulina del 50%. Esto hace que esta gran similitud hace que el IGF-1 pueda unirse al receptor de insulina. Circula, como ya vimos, unido a proteínas, ¿sí?, como son las IGF-BP, proteínas que unen IGF. Acá lo vemos muy claramente, tenemos ya lo vamos a ver juntos, el páncreas endocrino. La insulina tiene alta afinidad por su receptor de membrana y también con menos afinidad se puede unir al receptor de IGF-1. Y como vemos, el IGF-1 se une con alta afinidad a su receptor, pero también lo puede hacer al de insulina y también al de IGF-2. Y acá aparece otro factor de crecimiento. Ahora les voy a decir dos palabras de este factor. El factor de crecimiento IGF-2
se une a su receptor, pero también puede unirse al de IGF-1 y al de insulina. Y ustedes me pueden preguntar, Jimena, vos siempre estuviste hablando del IGF-1 y ahora me salís que hay un IGF-2. Sí, bueno, es importante que ustedes sepan que existe este factor de crecimiento, pero que en la vida adulta solamente se sintetiza y se secreta por tumores. Y una de las características de cuando está presente esta molécula en ciertos tumores es que se presenta con hipoglucemia, ¿sí? En este caso, no es por hacer publicidad, pero tengo 3 trabajos publicados sobre estos tipos de tumores, ¿sí? Donde la presencia, la característica es la hipoglucemia. Pero bueno, no es importante, no tienen que conocerlo, solamente me interesa que hagamos hincapié en este seminario en hormona de crecimiento e IGF-1. Y acá les presento al receptor de IGF-1 que vamos a ver que es muy similar al de la insulina. También tiene, está formada por dos unidades, ¿sí? Una extracelular, una intramembranosa, perdón, y una intracelular. También funciona como una tirosinquinasa, que cuando el IGF-1 se una a su receptor, produce un cambio conformacional que favorece la fosforilación. Esta fosforilación en tirosinquinasa va a favorecer la fosforilación del sustrato de receptor de insulina y va a producir diferentes cascadas de estimulación. Lo que es importante que sepan que el IGF-1 entonces va a estimular la translocación de los GLUT4, ¿sí? Y va a estimular a la glucoquinasa, va a favorecer la síntesis de proteínas, es anabólico, va a estimular la proliferación e inhibir la apoptosis. Recuerden que es un factor de crecimiento y también va a estimular la proliferación celular y la diferenciación celular. Nuevamente, recuerden que es un factor de crecimiento. El IGF-1 se une a proteínas transportadoras, tenemos de la 1 a la 7 y seguramente estamos hablando y seguramente se está descubriendo alguna otra IGF-BP. La más importante y la que no pueden no conocer es la IGF-BP3, porque ¿dónde se sintetizaba la IGF-BP3? Muy bien, en el hígado y dependía de GH. Se une a se une a IGF-1, recuerden que lo hacían también GH, estimula a la cialoproteína y juntas van a formar un complejo que favorece el almacenamiento de IGF-1, aumenta su vida media y obviamente va a potenciar sus acciones cuando llegue a su receptor. Ya habíamos hablado que había un dismorfismo con GH y se vuelve a manifestar con IGF-1. Las mujeres tenemos mayores niveles de IGF-1 y también comenzamos esta secreción antes que la de los varones. Y este gráfico, más allá de mostrar el dismorfismo que también existe con IGF-1, me interesa que observen que no son los mismos niveles de IGF-1 y por lo tanto de GH que vamos a tener en un chiquito menor a 5 años, que en la edad puberal o en la vida adulta. Y los laboratorios serios, ¿sí? Bioquímicos, nos informan los niveles de IGF-1 acorde a la edad y al género. Imagínense si tuviéramos un adulto, ¿sí? Con, no importa los valores, porque depende de cada ensayo, de cada kit. Lo que me interesa es que lo podamos razonar, ¿sí?
Si yo pido IGF-1 en un adulto, donde puedo sospechar que los niveles pueden ser de aproximadamente 400 nanogramos mililitros, y me viene un valor mayor a 1000, esto no es normal. ¿Sí? Debo de pensar que por ahí hay un exceso de hormona de crecimiento. Lo mismo sucedería si tengo a un chico en edad puberal y por ahí viene un valor de 100 o de 50. Esto no es normal y por ahí pensaría que hay un déficit de GH. ¿Y por qué digo de GH y no de IGF-1? Recuerden que GH estimula la síntesis y secreción de IGF-1. También habíamos dicho que tanto IGF-1 como GH eran hormonas anabólicas, ¿sí? Y acá queda demostrado en este experimento donde a mayor aumento de IGF-1, antes se denominaba somatomedina C, hay un aumento del balance de nitrógeno, y esto nitrogenado, y esto se debe a que tiene una acción anabólica. Hay tres funciones, si bien ya las habíamos visto, ¿sí? Que no podemos no conocer, ¿sí? A nivel del metabolismo. Dos ya las nombramos segurísimos, ¿sí? Es anabólica proteica, tanto GH como IGF-1. Produce lipólisis, la GH, es lipolítica, la GH, y sobre todo la GH también va a ser diabetogénica, va a ser un hiperglucemiante lento. Por eso ante situaciones de hipoglucemia, y ya las vamos a ver, se pone de manifiesto y aumentan las concentraciones de GH. Y entonces ahora vamos a ver todas las funciones que tiene este eje. Las diferencias se las voy a hacer notar, ¿sí? Porque, bueno, vamos a ver que en algunos puntos GH hace una cosa e IGF-1 hace otra. Y acá empiezo con la parte de los hidratos de carbono. Y bien dije que GH lo que hace es, por un lado, si bien aumenta los depósitos de colágeno, ¿sí? También lo que hace es disminuir la captación de glucosa por los tejidos periféricos. Esto favorece el aumento de la glucemia. Si no estaba en una situación de hipoglucemia, también va a estimular, si la glucemia ya estaba alta y sucede esto, va a aumentar aún más. Esto va a favorecer la secreción de insulina y se va a dar un estado de insulinoresistencia, ¿sí? Recuerden, la hormona de crecimiento es hiperglucemiante, disminuye la captación de glucosa por tejidos periféricos. ¿Y cómo estimula la lipasa hormonosensible? Y esto lleva a un aumento de ácidos grasos libres. Recuerden que esto va también a favorecer, y de glicerol, también va a favorecer la gluconeogénesis, la producción de glucosa por otros componentes, ¿sí? Entonces va a llevar a una hiperglucemia. El IGF-1 es hipoglucemiante, ya vimos que se puede unir al receptor de insulina, ya vimos que estimula la translocación de los GLUT4, ¿sí? Por lo tanto tiene un efecto inverso, estimula la captación de glucosa por tejidos periféricos. Pero cuando tenemos un exceso de hormona de crecimiento, o cuando aplicamos hormona de crecimiento, el balance neto que voy a tener es la hiperglucemia. En ningún momento se ve hipoglucemia, ¿sí? El balance neto, vuelvo a insistir, es de hiperglucemia. Tanto cuando tengo un exceso de hormona de crecimiento, como cuando a un chiquito que tiene déficit le aplico GH. Lo que puedo llegar a tener es
hiperglucemia, nunca voy a tener hipoglucemia. Recuerden que el factor de crecimiento se sintetiza y libera en mucha menor concentración, está unido a proteínas y su efecto es más local. Ya lo vimos que actúa en forma autócrina o parácrina. Dijimos entonces que la GH, y acá se los anoté, tiene un efecto lipolítico, ¿sí? Estimula a la lipasa hormonosensible, favoreciendo el aumento de ácidos grasos libres, que recuerden, los ácidos grasos libres inhiben la liberación de hormona de crecimiento. Y por otro lado, ambas, ¿sí? Tanto GH como IGF-1 son anabólicas proteicas. Estimulan la síntesis e inhiben la proteólisis, ¿sí? De las proteínas, por lo tanto es anabólica proteica. A nivel de hueso, más que claro, ¿sí? Ya lo vimos en una diapositiva anterior donde se veía que estimulaban la diferenciación, la expansión y la maduración. Por lo tanto, a nivel de hueso se estimula el crecimiento longitudinal, la división celular, los depósitos de proteínas en condrocitos y osteocitos, y favorecen la transformación de condrocitos en células osteogénicas. Por otra parte, la GH estimula, ¿sí? Los pulsos de GnRH y también actuaría en todo lo que es el desarrollo mamario en la pubertad. Tanto el exceso de hormona de crecimiento como el déficit pueden alterar la fertilidad. En el corazón hay receptores para GH, lo que se ha observado es que aumenta la masa miocárdica y en algunas circunstancias mejoraría la hemodinamia cardíaca. Estimula la bomba sodio-potasio ATPasa y tiene un efecto antinatriurético, ¿sí? Por lo tanto, favorece todo lo que es el edema cuando está en exceso. Recordemos que tanto la hormona de crecimiento, ¿sí? Como el factor de crecimiento tienen efectos mitogénicos, ¿sí? Dijimos que ambos estimulan todo lo que es la diferenciación, la proliferación, ¿sí? La síntesis e inhiben la apoptosis. Y cuando digo que inhiben la apoptosis, también inhiben la apoptosis de células malas. En los pacientes que tienen exceso de hormona de crecimiento, se observa una tasa de cánceres, una incidencia mayor que el de la población general. Y también, aunque está menos dilucidado cuáles son los mecanismos, se sabe que cuando hay un déficit de hormona de crecimiento y se inicia tratamiento con la misma, hay mejoría en el estado de ánimo, ¿sí? Se modulan mejor las emociones y hay una mejor respuesta ante situaciones de estrés. Algo que es importante y que no nos debemos olvidar, y ustedes también lo van a ver en neuro, ¿sí? Es que el crecimiento normal no depende solamente de hormonas, también depende de la salud física, mental y de una muy buena calidad del ambiente psicosocial de un niño, ¿sí? Depende de muchas cosas para que un chiquito crezca bien. Si bien estamos en una clase de endocrinología, ¿sí? No es un tema menor, recuerden que la desnutrición, ¿sí? Las enfermedades tanto agudas como crónicas podían afectar la síntesis y liberación de IGF-1. Y ya vieron conmigo, ¿sí? La importancia que tienen las hormonas tiroideas. Esta diapositiva también me la aceleró el doctor Ponzo y me encantó, ¿sí? Cómo las hormonas tiroideas en la primera etapa de la vida son esenciales, ¿sí? Y en todo lo que respecta al crecimiento.
que la hormona de crecimiento va a ser esencial desde el nacimiento hasta finalizada la pubertad, y los andrógenos y estrógenos, es decir, las esteroides sexuales, van a ser importantes luego de la pubertad. Me encanta esta diapositiva porque podemos ver cómo se regula a nivel hormonal el crecimiento normal. Bien, ¿y cómo evaluamos el crecimiento? Si bien existen las tablas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, la Argentina tiene el orgullo de tener sus propias tablas y se lo debemos a un grupo de pediatras, el grupo coordinado por el doctor Lejarraga. Como vamos a ver que hay tablas de percentilos para peso, para talla, para circunferencia craneal, para el índice de masa corporal, para presión arterial. Hay tablas en pediatría, por suerte, para todo. Acá solamente vamos a hablar de las tablas de percentilo de talla, ¿sí? Y recuerden que esto representa la curva de Gauss. Si bien las niñas deberían crecer, el 50% de nuestras niñas van a crecer en el percentilo 50, debemos saber que también hay una normalidad que va del percentilo 3, por ahí aquellas que son un poco más bajas, percentilo 10, 25, 50, 75, 90 y 97. Es decir, nuestra población debería ubicarse en este percentilo. Algo que es muy importante es que más allá de la síntesis y secreción de las hormonas, más allá de la alimentación y del ambiente en el que se mueva la niña o el niño, también está lo que nosotros llamamos talla genética. Nuestra talla depende tanto de nuestra mamá como de nuestro papá, ¿sí? Y eso quizás también para nosotros es muy importante cuando hacemos un seguimiento del percentilo, ¿sí? Porque debemos seguir nuestro carril genético, ¿sí? En mi caso, yo soy percentilo, estoy entre el 10 y el 25, pero bueno, es verdad que mis padres no eran muy altos, entonces yo tampoco puedo medir o voy a pretender llegar a una talla del percentilo 95. Entonces es importante, más allá de la ubicación, obviamente vamos a ver que es importante, pero también seguir nuestro carril genético, ¿sí? Tenemos entonces las tablas de las niñas y también tenemos las tablas de los niños. Y por ejemplo, si bien yo lo hice exagerado, ¿qué pasaría? ¿Les parece que un chiquito es normal que crezca así? Miren lo lejos que está de todos los percentilos. ¿Esto les parece que es normal? Esto lo vamos a ver cuando veamos nuestros seminarios presenciales, ¿sí? ¿Pero les parece que esto es normal? No, la verdad que no es para nada normal y está muy lejos de este percentilo 3. Si por ahí estaría penitas, uno puede decir, bueno, es ese 3% que se escapa de nuestra curva de Gauss, de la normalidad de la población, ¿sí? Y si siempre crece parejito por debajo del percentilo 3, mido a los papás y vemos que también están en el mismo, podría decir que es normal. Pero si supongamos el padre y la madre están en percentilo 3, igualmente este chiquito crece muy por debajo. Y miren esta situación, ¿les parece que es exactamente la misma? Este chiquito estaba entre percentilo 3 y 10, igual que sus papás, y detiene su crecimiento, detiene su crecimiento. ¿Les parece que esto es normal? Porque en realidad él debería haber seguido su carril de crecimiento, ¿sí? Pero vemos que acá se detuvo el crecimiento. Estas situaciones son importantes y esto los pediatras lo súper utilizan porque puedo evaluar a lo largo de la vida cómo va creciendo esta niña o este niño.
Bien, y acá tenemos, por ejemplo, qué pasa cuando hay una restricción calórica, una situación desafortunada por desnutrición, por alguna enfermedad, y vemos que cuando hay una restricción calórica se pierde tanto talla como peso, siendo siempre mucho más marcada la pérdida de peso que la de la talla. Y lo que sí hay un cierto desfasaje, una cierta diferencia, lo que sí es importante es que siempre se hace un catch-up. Luego de que se mejora esa restricción, hay como un repunte, ¿sí?, del mismo. Y vuelvo a insistir, miren qué importante es seguir el carril genético. Este chiquito o chiquita o chiquites debería haber seguido, perdón, este carril, ¿sí? Esperen, perdón, este carril y cómo se va deteniendo y obviamente cada vez va siendo peor. Cuando tengo un chico que no crece, decimos que tenemos que hacer una evaluación del eje pensando de que está funcionando de menos. Lo primero que siempre hacemos es una historia clínica. Seguramente la mamá nos dice que el chico, vamos a poner una edad cualquiera, tiene 6 años, que siempre fue el primero en el jardín de infantes en la fila, que el hermano, que ahora tiene 4, lo ha pasado en estatura, que hace mucho que no le descose los 2 ladillos, ¿sí?, que si bien su crecimiento es armónico y que es muy pispireta en todo lo que sea información o en forma cognitiva, no crece, ¿sí? Lo revisamos, calculamos este percentilo, le preguntamos la talla a la mamá, al papá, y calculamos la talla target, que quiero que lo piensen, y porque en el seminario lo voy a preguntar de cómo lo calculamos, ¿sí? Es diferente para las nenas que para los nenes, ¿sí? No me voy a olvidar de eso. Entonces, me fijo y veo que este chiquito está creciendo muy por debajo de los percentilos del carril de crecimiento de sus papás, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es hacer una radiografía de mano y muñeca izquierda. Esto está estandarizado, ya lo vamos a ver, tanto para varones como para mujeres. Hay libros donde se evalúa cada 6 meses, desde el nacimiento hasta los 19 años, ¿sí?, cómo van desarrollándose los huesecillos y cómo va osificando. Decimos que la edad cronológica debe acompañar a la edad ósea, y cuando hay una diferencia de más de 2 años, realmente tenemos que pensar en una patología, sobre todo en un déficit de hormona de crecimiento. Siempre pedimos un laboratorio de rutina, recuerden lo que les dije, un estado de desnutrición, una enfermedad aguda o crónica puede afectar sobre todo IGF-1, ¿sí? Por lo tanto, es de rutina y esto se puede hacer en una salita, ¿sí?, esta evaluación. Y voy a dejar las hormonas para un segundo nivel, pero esto se hace de rutina. Siempre pedimos hormona tiroidea, porque es algo más frecuente que el déficit de hormona de crecimiento. Pero si voy a evaluar hormona de crecimiento, lo primero que hago en forma de screening, ¿sí?, de tamizaje, es medir IGF-1 e IGF-BP3. ¿Y por qué pido esto? ¿De quién dependía tanto IGF-1 como IGF-BP3? Muy bien, de la hormona de crecimiento, y vimos que hay valores de referencia por edad y por género. Por lo tanto, si encuentro un valor mucho más pequeño, puedo sospechar un déficit de hormona de crecimiento. Ahora bien, esto es el primer escalón que investigo. El segundo escalón va a ser pedir hormona de crecimiento. Pero la hormona de crecimiento se mantiene en unos rangos muy pequeños, por lo tanto siempre voy a tratar de estimularla. ¿Y con qué la estimularían?
Quiero que vayan, que después se fijen, vayan a sus apuntes o a esta clase y vayan a ese cuadro hermoso donde teníamos los estimuladores y los inhibidores, más que cuadro, dibujo, ¿sí? Y pensemos qué podríamos utilizar en forma práctica, ¿sí? Y del todo no tan invasiva para hacer el diagnóstico. Les dejo pensar unos segunditos. Muy bien, lo que voy a solicitar son diferentes pruebas. Arginina, clonidina. Arginina era un aminoácido que estimulaba la secreción de GH. Clonidina era un agonista de los receptores alfa. Los receptores alfa inhibían a somatostatina y somatostatina, si está inhibida, va a favorecer el aumento de GH, ¿sí? Entonces utilizo dos estimuladores y la prueba se llama arginina clonidina. La otra prueba que hago es ejercicio. El ejercicio estimulaba la hormona de crecimiento, lo habíamos visto, después repasen la lista. Y lo otro que utiliza la prueba es propanolol. El propanolol es un beta bloqueante, es un bloqueante del receptor beta. Beta estimulaba somatostatina, pero si yo lo bloqueo, no va a poder inhibir a hormona de crecimiento. Y si bien estas son las dos pruebas que se utilizan hoy en día para evaluar el déficit de hormona de crecimiento, y los hemos visto todo en forma fisiológica. La prueba gold estándar, la prueba oro, es la hipoglucemia. Es el más potente y estimulador de la hormona de crecimiento. Pero realmente es muy peligroso hacerla en los chiquitos, por lo tanto está contraindicada. Acá tenemos entonces la evaluación de la edad ósea, como les dije, está tanto para los varones como para los niños y las niñas. ¿Sí? Se va evaluando cómo van apareciendo los huesecillos y también cómo se van osificando. Eso podemos ver acá la edad, entonces debería coincidir la edad cronológica con la edad ósea. Por último, sí tenemos el exceso de hormona de crecimiento. ¿Y es lo mismo acromegalia que gigantismo? 2 minutitos, 2 segunditos para pensarlo. Bien, hablamos de gigantismo cuando el tumor o este exceso de hormona de crecimiento se produce antes del cierre de las epífisis, ¿sí? Antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, y por lo tanto va a haber un gran crecimiento longitudinal que nos lleva a esos jóvenes que por ahí miden 2 metros 10, 2 metros 40, que obviamente no es algo fisiológico. La acromegalia se produce cuando hay exceso de hormona de crecimiento, generalmente es un tumor productor de hormona de crecimiento, después del cierre epifisario, es decir, en la vida adulta. En este caso va a haber un aumento de los huesos planos, ¿sí? Y vemos este rostro con un gran prognatismo. También recuerden que producía edema porque estimula todo lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa y va a producir también, digamos, crecimiento de huesos planos, ¿sí? y producción de proteínglicanos, ¿sí? de sustancias que van a alterar el tejido celular subcutáneo. Y esto se llama dedos en salchicha, que parece gracioso, pero las personas tienen la incapacidad para abrocharse una camisa o atarse los cordones de unas zapatillas. Realmente es muy discapacitante. Lo podemos encontrar esta alteración tanto en manos como en pies, y por ahí nos refieren que tuvieron que cambiar de número de calzado. Nuevamente hacemos esta historia, esto no se produce de un día para el otro, es una enfermedad muy solapada,
que lleva años en hacer el diagnóstico, pero cuando le pedimos una foto de 5 años atrás, vemos, y hasta a ellos les impacta, la diferencia, por ejemplo, en el rostro. Es hormona de crecimiento que está alterada, es IGF-1, por lo tanto, cuando hacemos la revisación, podemos encontrar bocio, aumento de la glándula tiroideas, hepatomegalia, aumento del hígado, esplenomegalia, aumento del vaso. ¿Sí? También, si pido un laboratorio de rutina, puedo encontrar hiperglucemia. Con respecto al laboratorio específico, nuevamente pedimos IGF-1 y IGF-BP3, que ¿cómo van a estar en esta circunstancia? ¿Bajas o aumentadas? Perfecto, vamos a encontrarlo aumentadas porque como hay un exceso de hormona de crecimiento, va a haber una mayor estimulación de IGF-1. Y este IGF-1, por más que se produzca en exceso, no va a poder hacer un feedback negativo porque este exceso de hormona de crecimiento es muy importante, es anárquico, ¿sí? No responde al feedback negativo. Para intentar inhibir la hormona de crecimiento, lo que voy a hacer es la prueba de hiperglucemia. Como la hipoglucemia es es el estímulo más potente para estimular GH, la hiperglucemia es uno de los componentes más potentes para inhibirla. Entonces, acá sí utilizo la hiperglucemia para el diagnóstico. Lo que voy a hacer es una prueba de tolerancia a la glucosa, ya lo vamos a ver cuando veamos páncreas, donde se da 75 gramos de glucosa en 375 de agua. Se le da a tomar en 5 minutos. Previamente se extrajo para un laboratorio para glucemia y GH basal, y luego de haber tomado este líquido rico en glucosa, se le extrae sangre a los 30, 60 y 90 minutos. Y del valor basal, no importa el valor, pero que está elevado, debería disminuir en forma significativa. Así hacemos el diagnóstico. Generalmente, si obviamente no hay una inhibición de la hormona de crecimiento, pedimos una imagen, una resonancia magnética, para ver el tumor, que en general es un tumor de los somatotropos, ¿sí? De las células que producen GH. Para ir finalizando, les comento cuál es el tratamiento. Y el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Y cuando no hay una respuesta total, lo que damos es somatostatina, un agonista de somatostatina que se da en forma mensual. Nuevamente estamos utilizando, o sea, si bien esto es una sustancia química realizada en el laboratorio, lo más importante es que se utilice el fundamento fisiológico. Voy a dar una molécula que actúe sobre los receptores de somatostatina tipo 2 y tipo 5 para inhibir la síntesis y secreción de hormona de crecimiento. Muchísimas gracias. Bien, como ustedes verán, creo que cumplimos con nuestros objetivos. Vimos la estructura tanto de GH como de IGF-1, vimos sus receptores, cómo están regulado el eje de GH-RH y de somatostatina sobre GH y GH sobre IGF-1, quienes estimulan, quienes inhiben. También conocimos la molécula de IGF-1 y tanto la importancia que tienen en nuestra economía. Y por último, a través de la fisiología, pudimos ver cómo se hacen los diagnósticos cuando sospechamos un déficit o cuando sospechamos un exceso. Muchas gracias por su atención.